Descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh tú, el gozo que por mí sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Buen sábado, hermanos. Es un placer poder estar en este sábado para poder meditar acerca de la palabra de nuestro Dios. Las circunstancias nos hacen que sea mediante la tecnología que lleguemos a vuestros hogares, pero quizás tenga sus ventajas. No solamente pueden escuchar esta palabra los que puedan estar aquí reunidos en este lugar, sino otros muchos, cada uno en su hogar, en distintas localidades. Quisiera empezar la predicación de esta mañana de sábado orando al Señor, y para ello vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en estos momentos para que tu mensaje vaya a suplir las necesidades de cada uno de los que escuchan. Queremos, Padre, que tu compañía sea una compañía agradable, que te podamos honrar, te podamos alabar, que podamos decir santo, 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 porque tú eres nuestro Creador, nuestro sustentador. Tú enviaste a tu Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Y en estos momentos, Padre, queremos escucharte. Cuida a cada uno de los que están en sus hogares, aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, solos, y todos aquellos que quieren escuchar
tu mensaje, para que al final de él podamos estar mucho más cerca de ti. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título que le he dado al mensaje de esta mañana es algo que desde hace tiempo lo estoy viendo en muchos casos, en muchos hogares, en muchas situaciones. Y como dice el título, porque lo insignificante para Dios es importante. Y quisiera empezar leyendo unos textos. El primero de ellos se encuentra en Salmos, Salmo 8, versículos 3 y 4, y dice este texto, lo he buscado en una versión que no es la más usual, porque a veces es bueno que sea un poco diferente para que nos detengamos en el texto y podamos sacarle algo más. Dice en este texto, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Sobre todo esta última frase con interrogación, ¿por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Un texto semejante en Job 7 y versículo 17, también en la misma versión, dice, ¿qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? Cuando pienso en Dios como creador de todo lo que existe, como creador de lo más pequeño y lo más grande, a mí me gusta ver ciertos documentales sobre el universo. Hay algunos, hace tiempo vi uno que era Viaje al infinito, y era como si nos montáramos en una nave espacial y empezáramos a investigar el universo. Fuéramos pasando primeramente por los planetas, luego al final de nuestro sistema solar, seguir en esa nave, ver galaxias, nebulosas, y más, y más, y más, y más. Es algo que uno dice, qué barbaridad, ¿hasta dónde podemos llegar? No hace muchos días vi algo que unos astrónomos descubrieron, y era como un círculo de fuego, una especie de agujero negro. Y decían que lo habían visto y era extraordinario porque no se solía ver aquello, pero cuando dijeron a qué longitud estaba ese anillo de fuego, dijeron 12.000 millones de años luz. Yo cuando oí esto empecé a poner delante del 1, 0, 0, 0, 0, 0. No se me acababan los ceros de kilómetros. Y eso era algo que decía, y puede haber algo más. Cuando vamos hacia lo pequeño, es algo extraordinario como la naturaleza, hay criaturas minúsculas con sus organismos. Dios, nuestro Creador, grande, que hace toda esa creación y nos dice en este texto, ¿quién es el hombre para que te ocupes de él? ¿Quién es el hombre para que te preocupes de él? Vamos a ver un relato bíblico que se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículos del 1 hasta el 9. Es un relato muy conocido. Es el relato de cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. Voy a utilizar también la misma versión que os dije al principio, es la versión Dios habla hoy. Y capítulo 5 de Juan, desde el versículo 1 al 9, dice, algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama
Bethsata, dice en esta versión, Bethesda en otras, tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero como era de día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es el día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Es un episodio que empieza diciéndonos que estaban en una fiesta. Dice el texto, algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. A Jesús le gustaba no voy a decir las fiestas, pero le gustaba la alegría que había en estas fiestas. A Jesús le gustaba ver la alegría en los seres humanos, le gustaba ver una sonrisa en aquellos que le rodeaban. Ya antes, pues había accedido a visitar con su madre las bodas de Canaán. Es decir, no se aislaba, quería entrar de lleno en lo que era la sociedad judía. Muchos piensan que el cristianismo debe ser triste. Cuanto más triste, más cerca de Dios. Algunos incluso llevan esa tristeza a castigarse, a flaquearse, a darse golpes de pecho, a penitencias. Y Jesús no era así. Jesús se alegraba con aquellos que disfrutaban de su compañía. Y querido hermano, querida hermana, si Jesús ha llegado a tu casa, si Jesús ha llegado a tu corazón, debe de haber alegría. La vida es alegre. Si Jesús está en tu casa es una casa alegre. Vamos al relato. Dice que Jesús va a un estanque en medio de una fiesta. A mí me sorprende que en una fiesta donde podría haber ido al templo, donde podría haber ido a tantas manifestaciones de alegría, de gozo, de personas andando para acá, para allá, que Jesús deseara ir a un sitio donde se iba a encontrar, pues como dice el texto, muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. No era un panorama bien alegre, no era un panorama para decir, aquí vamos a alegrarnos con esta fiesta. Allí no había fiesta. Allí había una serie de personas que era lo desecho de la sociedad. Porque para un judío, aquellos que tenían una enfermedad era quizás por los pecados que pudiera haber tenido, o por los pecados de sus padres incluso. Allí estaban aquellos enfermos, ciegos, cojos, tullidos. Y Jesús se dirige hacia ellos. Esta piscina o este estanque de Bethesda, aquí vemos una diapositiva donde incluso nos dice que tenía 5 pórticos por donde entraban las personas y donde debajo de esos pórticos era donde aquellas personas que tenían estas enfermedades solían estar. Aquí vemos algunas ruinas de ese estanque de Bethesda. Permitidme que lea, como se suele decir en la enciclopedia de Google, que todo lo sabe. Lo que nos dice acerca de este lugar, estos son ruinas, y
bueno, la arqueología las descubrió no hace mucho, en el siglo XIX. Dice que antes de las excavaciones arqueológicas se identificaba este estanque con la moderna fuente de la Virgen en el valle de Cedrón, no muy lejos de la piscina de Siloé y parte del Birket Israel, un estanque cercano a la desembocadura del valle que se extiende en el sur de Cedrón, Puerta de los Leones. Estas excavaciones, realizadas en el siglo XIX, Sick, que fue el descubridor, descubrió un gran depósito situado a unos 100 metros al noroeste de la iglesia de Santa Ana, que se afirma fue la piscina de Betesda. Aquí vemos algunas ruinas, estas son de otra perspectiva, lo que es el pueblo un poco más alejado, y aquí lo que era, las ruinas con el estanque abajo. Y por ahí es por donde Jesús quiso entrar. Es curioso que Elena de White nos comenta un poco el inicio de esta andadura de Jesús hacia este estanque. Dice ella en el deseado de todas las gentes, en la página 171. Dice, Jesús estaba otra vez en Jerusalén, andando solo, en aparente meditación y oración. Llegó al estanque, vio a los pobres dolientes, esperando lo que suponían ser su única oportunidad de sanar. Cuando yo leo estas palabras, quiero utilizar la imaginación. Y utilizar la imaginación de esta situación en la cual va Jesús al estanque. Dice Elena de White, andando solo en aparente meditación y oración. No sé dónde estaban sus discípulos, no sé si le seguirían de lejos, no sé si es que se apartaba un poco. Era un momento de oración, quizás él sabía lo que se iba a encontrar. Era quizá un estanque que era bien conocido por los judíos. Era un lugar donde solían ir muchos enfermos. Y es que Jesús va hacia aquellos que lo necesitan. Le interesaba la fiesta, le interesaba el ser humano, le interesaba salvar, sanar, les interesaba contagiar ese espíritu de que el reino de los cielos les había llegado a ese pueblo. Y allí se encuentra lo peor. ¿Cuántos habría allí? Si hemos visto cómo era el estanque, había 5 pórticos, yo supongo que habría muchos tullidos. Había una tradición, y esta tradición era que de vez en cuando, los ángeles removían las aguas. Y cuando esto sucedía, estaba la tradición de que el primero que llegara al estanque y se pudiera sumergir en ese estanque, sanaría. Suponeos, en vuestra imaginación, la de días, semanas que podían estar allí esperando que ocurriera tal cosa, y no sé si alguna vez, supongo que sí, dicen algunos historiadores que de vez en cuando por las corrientes de unas aguas dentro de lo que llegaba al estanque, las aguas se movían. Y allí estaban todos esperando. Y yo me imagino a esos hombres, un día, otro día, aburridos, diciendo, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo podré ser sano? Jesús se acerca. Y Jesús ve allí a una persona. ¿Cuántos habría allí de enfermos? No lo sé, muchos. Sin embargo, Jesús se dirige a una sola persona. Y yo me pregunto, ¿qué motivo tendría Jesús para dirigirse a ese y no a cualquier otro de los que estaban allí? ¿Podría haber sanado a todos?
Probablemente. Simplemente con una mirada podría haber sanado a todos. Sin embargo, se va hacia uno. En el texto dice, versículo 5, había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó. ¿Sabía Jesús que ese hombre quizá era el que más años había estado enfermo, 38 años? El Espíritu le habría dicho, ese es a quien te tienes que dirigir. No lo sabemos. Pero entre ellos había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. El mismo libro del Deseo de todas las gentes, refiriéndose a este episodio, nos dice, el Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado y considerada como juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido largos años. Esta última parte de este párrafo a mí me ha llenado cuando nos dice solo y sin amigos. ¿Cómo es que Dios es capaz de ver lo pequeño dentro del universo? ¿Cómo es capaz Dios de ver la enfermedad, la angustia, el sufrimiento de una minúscula parte del universo? ¿Cómo es que Dios, habiendo creado todo, se ocupa de un insignificante planeta como es la Tierra? Un insignificante planeta con la humanidad, con una humanidad caída. ¿Cómo Dios es capaz de ocuparse, de preocuparse por el ser humano? ¿Cómo Dios es capaz de preocuparse por un insignificante hombre enfermo dentro de otros muchos enfermos? Y cómo Jesús va directamente a él. Esto es lo que me hace ver a un Dios tan grande, tan grande, tan grande y a la vez tan minúsculo para presentarse delante de una persona y decirle, ¿quieres ser salvo? Siempre me sorprenderá la sensibilidad de Jesús. Ve la necesidad donde otros no la ven, porque Jesús ve el interior de la persona. Jesús vio la angustia de este hombre, como dice este párrafo. El enfermo había sufrido largos años, pero ¿cuántos seres humanos sufren largos años? Estamos en unas circunstancias especiales desde hace unos meses. Cuando miramos cuántas personas están sacudidas por la enfermedad, por el sufrimiento. Y no estoy hablando solamente de la pandemia, que es algo grande, pero ¿desde cuánto tiempo el hombre sufre? Hay guerras, hay hambre. Muchas más personas mueren de hambre que por la pandemia que estamos sufriendo. Sin embargo, bueno, también hay que tenerlo en cuenta, el sufrimiento del ser humano es igual. ¿Cuándo eso se acabará? Jesús, su sensibilidad, porque para Jesús no somos un número, no somos el número 6.587.488, ese, no. Para Jesús, tú, yo, el otro, cada uno individualmente es importante. Aunque sea lo más insignificante del universo, somos lo más importante para Dios. En esta vida no somos como Jesús lo ve. En esta vida somos un número,
Nos ven como máquinas. Lo único que les interesa a algunos es que produzcamos. Nuestros jefes nos ven como alguien que les hace ganar dinero. El Estado nos ve como alguien que paga impuestos. Pero Jesús conoce nuestros sentimientos, nos conoce por nombre, conoce el número de nuestros cabellos. Y eso es que se nos caen de vez en cuando, cada día, algunos. Sabe cuándo cumplimos años, sabe qué familia tenemos, sabe si tenemos un enfermo en casa, sabe si nuestros hijos pasan dificultades, sabe de qué pie cojeamos, si nuestro hogar está desmoronado, si nuestro trabajo peligra, o si nos hemos quedado sin él, si nuestro hijo se droga, o si no nos entendemos con él. Todo eso lo sabe el Señor, todo eso lo sabe Jesús. Todos los que estaban al lado de esta piscina esperaban un milagro. ¿Cuántos de nosotros esperamos un milagro en cada una de nuestras necesidades? Jesús va a Betesda porque le necesitan. Y ahí se encuentra con uno que hacía 38 años que estaba enfermo. La pregunta está ahí. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? Qué pregunta más tonta, ¿verdad? A un enfermo que hacía 38 años que no podía andar, que hacía muchos años que estaba en ese lugar intentando llegar el primero y que alguien lo cogiera y que nunca sucedía. Y ahora llega alguien, le mira a los ojos y le dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Yo me imagino a Jesús tendiéndole la mano. Yo me imagino a Jesús intentando decirle: yo estoy aquí por algo en concreto, te estoy dando la oportunidad de tu vida. Le está dando la mano, le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y este hombre, en vez de mirar a los ojos de Jesús, mira quizás al estanque, le dice Jesús: a ese estanque que está ahí, yo intento llegar siempre que puedo, pero nadie me lleva al estanque, nadie me puede meter en el estanque. Y ese hombre, en vez de estar mirando a Jesús, que es el agua de vida, está mirando sus ojos al estanque que está llena de agua que no tiene vida por sí misma. Pero Jesús sí que tiene vida por sí mismo. Él es la vida. Él sí que puede. ¿Te has preguntado alguna vez, hermano, hermana, si Jesús te está diciendo: ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser salvo? ¿Qué es lo que tienes que contestar única y exclusivamente? ¿Tienes que justificarte? Tienes que decirle al Señor: Señor, si yo lo intento. Señor, si yo intento por todas partes que alguien me lleve. Señor, y Jesús dice: pero escúchame, no empieces a justificarte. Te estoy haciendo una pregunta bien concreta. Yo directamente: ¿quieres ser sano? Porque Jesús, en un día de sábado, que era un día en el cual los judíos no estaban muy contentos de que se hicieran ciertas cosas, a este hombre le va a decir: si quieres, levántate, toma tu esterilla, vete y anda. Levántate y anda. Jesús en muchas ocasiones intervino en ciertos milagros para que la gente viera que no era simplemente una falsedad, era algo por ahí. Aquel hombre, todos le conocerían, tantos años, paralítico, tantos años. No iba a ser algo falso, no iba a ser que dijera: no, yo cuando no me ven aquí, yo me voy por ahí andando. No, aquel hombre era paralítico,
durante 38 años. La gente le conocía. Y la gente que le conocía diría, aquí ha sucedido algo grande. En otras ocasiones, Jesús notó en una ocasión que alguien le tocaba el manto. Simplemente por ese acto se volvió y dijo, alguien me ha tocado. Qué pregunta más tonta para los discípulos. Señor, si todos están tocándote, ¿cómo es que me estás diciendo quién me ha tocado? Pero Jesús sabía que a alguien le había tocado, que un poder había salido de él. Y en ese momento la mujer simplemente dijo, Señor, he sido yo te he tocado. Una mujer con 12 años que tenía una enfermedad de hemorragias internas y aquella mujer quedó sana ante una pregunta, entre comillas, tonta de Jesús, ¿quién me ha tocado? Lázaro, después de 4 días de estar sepultado, iba a ser resucitado de los muertos. ¿Por qué? A causa de los incrédulos. Jesús quizá escogió a aquel hombre porque hacía tanto tiempo que nadie podría decir que eso fue una falsedad, que aquellos judíos no podrían decir, este simplemente está diciendo algo que a lo mejor ni siquiera era paralítico. Casos difíciles para que vieran lo indiscutible del milagro. Porque hasta los incrédulos tienen que ver el poder del Señor. Querido hermano, ¿quieres recibir esa pregunta tonta, entre comillas, que Jesús te puede hacer, que me puede hacer a mí también? ¿Quieres ser salvo? Es verdad que hay quienes les gusta estar enfermos. Hay quienes se sienten así el centro de la familia con todas las atenciones del mundo, pero este no era el caso de este hombre. Hay quienes reciben la pregunta de Jesús, ¿quieres ser salvo? Pero no quieren dejar su vida pecaminosa, sus vicios, su vida sin Jesús. Y ahí Jesús, hermanos, no puede hacer muchos milagros. El paralítico, cuando oye esta pregunta, mira hacia el agua y dice, ahí ya veo que no está mi solución. Y es en ese momento cuando realmente es como si diera un salto. Porque dice el texto, Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Dice, en aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Es decir, no solo pensó 2 veces. Después de que el Señor le repitiera, ¿quieres ser sano? Dice que el hombre se levanta, recoge su camilla y empieza a andar. Para un hombre de 38 años enfermo, algo tendría que haber sentido en sus músculos, algo tendría que haber ocurrido en sus piernas. Empezaría quizá a sentir hormigueo, empezaría a tocarse y diría, es verdad, ¿cómo sería el rostro de aquel hombre? ¿Cómo puede ser el rostro, nuestro rostro, cuando alguien nos dice, te doy la posibilidad de sanarte espiritualmente? Te doy la posibilidad de mirar hacia el futuro, de tener una esperanza de que algún día, si no ocurre el milagro aquí, lo tendrás por la eternidad. Es algo maravilloso, porque los milagros del Señor continúan hoy día. Y no continúan para que nosotros podamos andar durante X años, sino que continúan para que podamos hacerlo durante la eternidad. Porque ya no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá lloro. Y esto, si lo pensamos, es el mayor milagro. Porque a causa del sufrimiento de nuestro Salvador, porque por esa razón misma de que Él estuvo en la cruz sufriendo, nosotros podemos ser salvos. Solamente podía decir esas palabras aquel que no tenía pecado. Levántate y anda. Hermano, si has estado alguna vez en circunstancias muy penosas, si estás en situación muy penosa,
si te está sacudiendo la enfermedad, la depresión, si te está sacudiendo el sufrimiento por todas partes, piensa que hay alguien que te está diciendo, no estás solo, yo estoy contigo, levántate y anda, porque yo puedo darte sanidad. Se cuenta que en una campaña de evangelización, un famoso evangelista había terminado la campaña y en ello que estaban ya recogiendo la carpa, un joven se le acercó a este evangelista y le dijo, predicador, ¿puede dedicarme unos minutos? Sé que ya ha terminado todo, pero necesito saber qué tengo que hacer para cambiar, para ser salvo. Estoy confundido, necesito que me dedique unos minutos. El evangelista alzó la mirada y le dijo, lo siento, has llegado tarde. Este joven le respondió que era un pretencioso aquel señor, aquel predicador, al decirle precisamente que por haber llegado tarde no le podía conceder unos minutos. ¿Quién era aquel que predicaba sobre el amor, que predicaba tantas cosas y que ahora le pedía que le dedicara unos minutos y que no pudiera? ¿Acaso estaba actuando como si fuera un funcionario que llega a la hora y termina su trabajo? El evangelista le dijo, joven, no me malentiendas. Lo único que te digo es que has llegado tarde unos 2000 años, porque hace 2000 años que ya se hizo todo lo necesario para que pudieras ser salvo, para que tuvieras la oportunidad de cambiar y entregar tu vida a Jesús. Y esta es una realidad, hermano. No necesitamos saber cómo podemos ser salvos. Lo tenemos ya. Desde hace 2000 años. Jesús murió ya. Pero, aquí hay un pero. Jesús le dijo a este hombre, levántate y anda. ¿Y aquel hombre qué tuvo que hacer? Se tuvo que levantar. Tuvo que coger su camilla y empezar a andar. Hay algo que el Señor Jesús nos dice, yo puedo, pero dame tú la mano. Yo puedo, pero tú también tienes que hacer algo. No para ser sano, yo ya te doy la salvación, pero ahora yo te pido que sigas caminando conmigo. A lo largo de la historia ha habido muchos paralíticos que han dependido de un milagro. No sé si tú estás paralítico, si necesitas un milagro, sobre todo espiritual. No sé cuál es tu caso. En todo caso, Jesús quiere decirte que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Si miramos los evangelios, vemos que en las bodas de Canaán tuvieron algunos que llenar las tinajas de agua. Podría haber hecho todo Jesús. Incluso ya podría haber dicho que estas tinajas ya estén llenas. ¡Hala! En la mujer con flujo tenía que tocar el manto. En Lázaro tenían que quitar la piedra. En los ojos del ciego ir al estanque a lavarlos. Al paralítico tenía que levantarse y coger la camilla. Esto no son justificarnos por las obras, sino que es el resultado de que Jesús nos diga, levántate, anda y sígueme. Querido hermano, si te sientes insignificante, quiero que sepas que para Dios eres tan importante que dio la vida de su Hijo por ti en particular. Esto es un milagro maravilloso, es un milagro de la salvación. Oro para que todos los que estáis aquí escuchando estas palabras en el día de hoy podamos decir, gracias Señor, por fijar tus ojos en mí dentro del universo que tú creaste. Os deseo un buen sábado. Amén.